Víctor, que me remontó hace algunos años. No soy tan grande, tengo 37 años, pero me remontó yo soy de Santa Clara, de un pueblito, creo que algunos de ustedes saben, pero ahí cantábamos los himnos, pero los tocaban rancheros, eran con bajo sexto, con bajo, con guitarra y algunas ocasiones hasta con acordeón, y cantaban esos coritos hilados. Pero me acuerdo que cantábamos en algunas ocasiones especiales ese canto que habla acerca de nuestro hogar, nuestra familia, y qué bonito es o qué feliz es que en nuestro hogar esté Cristo de por medio de nuestras vidas. Y también, pues esta tarde, pues también nos desempolvamos, porque hace muchos años, bueno, les voy a ser sincero, pero creo que la última vez que tocamos también fue aquí. Sí. Hace buen rato ya, muchos años. Bueno, el año pasado. Sí. El año pasado. Pero gracias por la bendición que Dios nos da de poder tomar un tiempo y compartir con ustedes, alabar al Señor, porque para eso estamos aquí. Creo que todos los que están aquí son de casa. Entonces, la palabra es para ustedes. Amén. La palabra que Dios ha preparado es para sus vidas, es para su familia, porque hay algo muy importante que a veces nosotros olvidamos, y lo olvidamos porque normalmente cuando escuchamos un mensaje, una palabra que confronta algo en la vida de la iglesia, normalmente es ahí donde damos el codazo, ¿no? Y decimos, esta palabra es para ti, pero no es para mí. Sobre todo cuando algo de lo que se dice confronta algo que sabemos de alguien más, es donde decimos, la palabra es para ti. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y tienen que saberlo, que tampoco nada de lo que nosotros hacemos para el Señor tampoco es en vano. Y no se preocupen, y se los digo a ustedes porque la idea de esta reunión y de que estos días estemos aquí es pensando en la familia, pensar en nuestros hermanos de sangre, quizás en nuestros tíos, primos, porque en realidad esa es la primera encomienda que Dios nos da a cada uno de nosotros. A veces pensamos en la persona que anda allá afuera, pero nos olvidamos de las personas que están cerca de nosotros. Hay una palabra en griego que es oikos, y la palabra oikos es casa. Y la palabra casa no se refiere al extranjero, al prójimo, pero que está en nuestro entorno social, sino el oikos se refiere a las personas que están dentro de nuestro hogar. Y quiero decirles que a veces el mensaje o la enseñanza que Dios tiene, primeramente tiene que permear en nosotros, para que después pueda permear en la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor. A veces esperamos que se generen cambios en otras personas, pero a veces simplemente lo que Dios quiere hacer con nosotros es contigo y es conmigo. Amén. Y voy a decirte algo importante: si ustedes como iglesia están esperando un cambio significativo de crecimiento, de avance, el cambio no empieza por los demás, empieza por nosotros mismos. Amén. Así que esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje muy simple, muy sencillo, pero que yo sé que en algún momento de nuestra vida, y quizás en este mismo momento, tú también te puedas encontrar. La pastora, cuando platicaba conmigo, me decía que este mes iban a estar hablando acerca de la familia, de la importancia de la familia, de la importancia del matrimonio, de la importancia de nuestros hijos, de la importancia de la familia, que es también la iglesia, porque somos parte de una familia. Pero este mensaje, antes de adentrarnos o llegar al punto que tiene que ver con nuestra familia, todos en algún momento hemos deseado, no sé si han deseado en algún momento, pero yo sí, me encantaría volver a comenzar. Me gustaría a veces tener la oportunidad de tener como una máquina del tiempo y regresar atrás y tener la oportunidad de corregir muchas cosas que en algún momento de mi vida yo hice, y que quizás en este momento estoy viviendo las consecuencias de mis decisiones
del pasado. Quizás, sobre todo en los momentos esos de crisis existencial o de crisis de nuestra alma, en momentos tristes o depresivos, es cuando nosotros nos detenemos en algún momento y decimos: ¿cómo me gustaría regresar el tiempo y volver atrás, comenzar de nuevo? ¿Cómo me encantaría tener la oportunidad de, a lo mejor, quizás puedes fijar hasta alguna fecha, algún año específico y decir: ¿cómo me hubiera gustado regresar a esa fecha, a ese año, y no haber cometido el error que cometí? Porque quizás hoy vivo las consecuencias de esa decisión y ha afectado mi vida, ha afectado la vida de mi familia, ha afectado mi vida, mi comunión con Dios, mi vida espiritual, mi salud física. Pero quiero decirles esto, que quizás puede sonar desesperanzador o triste, pero no existe una máquina del tiempo y no podemos volver atrás. De hecho, dicen que el pasado es algo que no se puede corregir, es algo que no podemos volver atrás y cambiar las cosas. Lo que sí podemos, y que Dios nos da la facultad y lo hace cada día, es que Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, un nuevo día, un presente. Y hoy, usted que se levantó, no sé si estuvo consciente o no, pero Dios fue bueno con usted. Amén. Porque le dio la oportunidad de levantarse en este día, tener fuerzas, tener vida, tener salud, independientemente de las situaciones y circunstancias que quizás usted puede estar viviendo. Pero puedo decir que Dios ha sido bueno, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si Dios nos da vida, quiere decir que Él nos está dando una nueva oportunidad. Y algo que ustedes tienen que saber, y su misma familia tiene que saber, que Dios es un Dios de oportunidades. Yo quiero preguntarles, mañana vamos a hablar de un tema que se llama mejores decisiones, menos arrepentimiento. Pero quiero decirle esto: cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida tiene una repercusión. O sea, cada decisión que usted toma, y aproximadamente, mañana vamos a profundizar un poquito más en esto, pero cada día aproximadamente usted toma entre 30 y 35,000 decisiones por día. Esta mañana tomó la decisión usted de levantarse, primera decisión, de desayunar, de qué vestir, qué iba a hacer, lavar un plato, recoger otra cosa. Es decir, cada día estamos tomando decisiones, todos los días, y aproximadamente tomamos entre 30 y 35,000 decisiones por día. Y quiero decirle lo siguiente, yo veo aquí que hay algunas personas con juventud acumulada, es decir, ya que rebasan los 60, los 70 años, pero también veo algunos jovencitos, más jóvenes. Pero quiero que piensen esto: si nosotros tomamos por día aproximadamente 30 o 35,000 decisiones, y un año tiene 365 días, quiero que multipliquen, para los que son buenos, 365 por 35,000 decisiones, y luego que le dé ese resultado, multiplíquelo por los años que usted tiene, y se va a dar cuenta de la cantidad exagerada de decisiones que ha tomado en el transcurso de su vida. Yo sí tengo mi cálculo, porque tengo 37 años y yo ya lo hice, y aproximadamente son 14 millones de decisiones que yo he tomado en mi vida. Algunas insignificantes, claro, pero algunas decisiones que sí han marcado mi vida, y que han marcado mi salud, y que han marcado y han impactado la vida de mi familia y la vida de otras personas, la vida de mi hogar, la vida de mis hijos, porque a veces tomamos decisiones sin pensar en las consecuencias de ellas para nuestra vida, pero a veces tampoco nos detenemos a pensar en que esas decisiones tienen un impacto
¿En la vida de quién? De los que están a nuestro alrededor. Pásase un semáforo en rojo y usted sabrá que va a tener un impacto esa decisión. Dirá usted, no pasa nada, no vi ningún carro, pero se va de largo y realmente no se fija y viene otro carro, choca, y allí puede ser el destino para la vida de una persona que nunca más volverá a levantarse. Entiende la repercusión de nuestras decisiones y la cantidad exagerada que tomamos. Pero aún así, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que Dios es bueno? Amén. Yo creo definitivamente que Dios ha sido bueno conmigo. Mi hermano Víctor cuenta su historia. ¿Cuántas malas decisiones tomó en su vida? Y hasta ahorita, Dios ha sido bueno. Porque a pesar de las malas decisiones que tomamos, Dios tiene la misericordia, tiene la compasión y tiene la generosidad para darnos a nosotros una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, pensando y siendo sensatos y sabios para que cada decisión que nosotros tomemos realmente sea para bien y beneficio de nuestras vidas y para beneficio de nuestra familia. ¿Ok? Entonces, quiero que usted sepa esto, que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de comenzar siempre en un nuevo caminar con Él. Y quiero decirte también que así como entendemos que nuestras decisiones tienen un impacto significativo en nuestra vida, también existe de parte de Dios una palabra de esperanza, aún y a pesar de nuestras decisiones. Porque tomamos malas decisiones y esas malas decisiones tienen una repercusión y afectan nuestra vida y afectan la vida de otras personas. Quiero que me acompañen brevemente. Bueno, va a aparecer en su pantalla a Lucas capítulo 4 versículo 18, porque es una palabra esperanzadora para nosotros. Lucas capítulo 4 versículo 18, donde podemos recalcar esta bendición. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Por qué dice la palabra? Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién dice esto? Jesús dice esa palabra. El Espíritu del Señor dice está sobre mí y he sido ungido, es decir, fui consagrado, dedicado, fui escogido, dice. ¿Para qué? Dice la palabra. Para dar buenas nuevas. Para dar buenas noticias. Esa es la esperanza. Que aunque hemos tomado muchas decisiones, 13 millones de decisiones, 14 millones de decisiones, no sé cuántas de ellas han sido malas, pero la palabra de Dios nos dice que hay buenas noticias para nosotros. Que Jesucristo dice: les tengo buenas noticias a pesar de sus malas decisiones. Dice su palabra: he sido ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los quebrantados. A los pobres, dice. Y no necesariamente la Escritura se está refiriendo a una persona pobre en una condición económica, sino una persona pobre. ¿Quién es? Es aquella persona que no tiene los recursos suficientes, y ojo, no es económico necesariamente, sino los recursos humanos para solucionar, para resolver las situaciones en las que cada rato nosotros nos metemos. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. ¿Usted alguna vez ha tomado una mala decisión y esa mala decisión lo ha llevado a usted a sentirse impotente porque no puede resolverlo? Porque se agotan los recursos humanos, se limita el recurso económico, a veces se limita el recurso de la familia. Por eso dice la palabra que esta buena noticia de que Jesucristo ha sido ungido y ha sido enviado es para los que se sienten incapaces de resolver algo en su vida. Por eso dice la palabra que esta buena noticia es para ellos. Pero también la buena noticia es para quienes, dice. Jesucristo ha sido enviado para sanar a quienes, a los quebrantados de corazón. Yo quiero preguntarle, y que se detenga aquí tantito,
¿Alguna vez alguien lo ha lastimado a usted? ¿Lo ha herido? ¿Le ha hecho algo? De tal manera que ha quebrantado su corazón. Yo estoy plenamente seguro de que muchos de nosotros, quizás la mayoría y quizás todos aquí, en algún momento hemos sido lastimados y heridos por otras personas. Pero también, por nuestras decisiones, también nosotros hemos sido los instrumentos que han quebrantado el corazón de otras personas. Y esta palabra que dice Jesús, que Él tiene buenas noticias porque Él ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, aquellos que en lo profundo de su alma han sido heridos y lastimados, quizás por las decisiones propias, por las decisiones de alguien más, o quizás por el mismo pecado que hemos acumulado en nuestra vida, por herencia que hemos recibido. Pero Jesucristo dice: yo tengo una buena noticia, he venido a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Y luego dice su palabra también: he sido enviado a pregonar, a declarar libertad ¿a quién? A los cautivos. Escuché de mi hermano Víctor que están yendo a un centro de rehabilitación. ¿Cuántos cautivos ve ahí? Y dirá: es fácil identificar a un drogadicto, es fácil identificar a un alcohólico, a un indigente, a una persona que está esclavizada, pero lo que a veces es difícil para nosotros ver, que hay personas que son normales y quizás no están esclavizadas por algún vicio conocido, visible, pero en lo profundo de su alma están atrapados por adicciones, por situaciones en su vida que no han podido resolver, y a veces somos nosotros mismos quienes hemos estado o estamos atrapados en situaciones en nuestra vida. Pero dice su palabra también que Jesucristo vino a dar vista a los ciegos y también vino a traer libertad ¿a quién? A los oprimidos. Yo sé que esto usted lo sabe, lo ha escuchado, incluso sé que algunos de ustedes lo han predicado esta palabra. Pero una cosa es predicarla y otra cosa es vivirla y experimentar esta bendición que Dios a través de Jesucristo tiene para nosotros. Es una tremenda bendición. Yo quiero aterrizar esto en algo muy simple, porque quizás es difícil de entender y me dirá: yo quizás no he tomado ninguna mala decisión tan drástica, no he afectado en mi vida a nadie y no me siento esclavizado de algo, quizás mi corazón no está quebrantado, estoy bien. Pero quiero decirte que hay una situación mucho más profunda en esto. Y lo complejo aquí es que a veces nosotros mismos estamos cegados porque no nos hemos dado cuenta de que ni siquiera en algún momento de nuestra vida verdaderamente hemos experimentado esa buena noticia de salvación. Y lo voy a poner un simple ejemplo. Estos últimos 2 años de mi vida, voy a cumplir este mes de julio 15 años de haber iniciado el ministerio, gracias a Dios. Crecí en un hogar cristiano, mi mamá me consagró desde mi nacimiento, asistí a la escuela dominical como cualquier niño, crecí dentro de la iglesia, muy pocas veces participé en la liga porque no era algo tan común allá con los jóvenes, pero es hasta los 16, 17 años cuando yo me doy cuenta de mi necesidad de un Salvador. No era consciente de él, hasta que me doy cuenta que necesita mi vida encontrar sentido y razón. Y ahí tengo un encuentro muy íntimo y personal, ni siquiera fue dentro de la iglesia, fue fuera, y fue por una experiencia de una situación en la vida de mi papá, un accidente, me hizo reaccionar, cambió mi vida, y en un transcurso de 3 meses dio un giro completamente en mi vida. Pero nunca me había dado cuenta yo
de mi necesidad, de la necesidad de una buena noticia, de esa libertad que Cristo me ofrecía, de esa libertad que podía encontrar en Él y del sentido verdadero que una persona puede encontrar en Cristo. Pero en estos últimos 2 años de mi ministerio como pastor, dirá usted, ¿cómo un pastor puede perderse en el camino? ¿Cómo un pastor, ya habiendo tenido una experiencia con Dios, ¿cómo puede estar perdido? Y déjeme decirle que no usé drogas, no se preocupe, ni alcohol, ni fui, ni abandoné la iglesia, ni abandoné a mi familia, nada de eso. Lo que sí me pasó es que en el camino, en el trayecto de mi vida cristiana, como muchos de ustedes, en el camino a veces uno se pierde. Y no porque deje de asistir a la iglesia, porque yo sé que si usted está aquí, es porque su deseo en su corazón es seguir a Cristo, pero a veces, aún estando en casa, a veces estamos perdidos, porque hemos perdido lo más importante y lo más valioso en nuestra vida, nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Aunque pudiera pararme aquí enfrente y compartir, aunque pudiera estar en la banca, aunque pudiera estar tocando un instrumento y pudiera estar sirviendo quizás en algún grupo, pero a veces nos perdemos en el camino. Lo que yo quiero decirte esta tarde son simplemente 2 cosas que te van a ayudar a ti en tu vida a redireccionarte para que nuevamente tú vuelvas a un encuentro personal con Dios. Quizás no es para salvación, pero sí es en tu comunión personal con Él. Lo que tú tienes que saber es que Dios definitivamente, Él está interesado en tu vida. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva en aquel lugar, había una relación íntima y personal entre Dios y ellos. Tanto así que dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía y estaba entre ellos. Pero cuando Eva toma la decisión de no obedecer a una orden de Dios y que el enemigo puso en ella un deseo distinto al de Dios, en ese momento, en cuanto ella decide no obedecer a Dios, se comenzó o se llevó a cabo una ruptura entre Dios y ellos. Ustedes conocen la historia. Y lo que pasó allí fue lo que detonó las consecuencias de lo que nosotros estamos viviendo. Son miles de años que han transcurrido y seguimos viviendo ¿qué? Las consecuencias de una decisión, una mala decisión. Entonces, ¿cree usted que una decisión tendrá repercusiones? Una desobediencia a Dios provocó la ruptura de una relación personal con Dios. Sin embargo, dice la palabra que tanto Eva como Adán fueron expulsados. Ellos tuvieron miedo, se sintieron avergonzados, huyen y se apartan. Y dice la palabra que ellos fueron expulsados del Edén. Es decir, hubo una ruptura completa entre ellos, entre Dios y los hombres. Pero Dios estableció un gran plan, y ese plan es el que nosotros hemos experimentado en Jesucristo. Porque dice la palabra, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán ¿de qué dice? ¿Se acuerdan? De todo vuestro corazón. Entonces Dios estableció ese plan, y ese plan es Jesucristo, que si lo buscamos podemos encontrar nuevamente en Él la relación perfecta de comunión con Él. El punto es, hermanos, Lucas capítulo 15, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 15. La Escritura revela en ese capítulo, mis hermanos, 3 historias simples. En estas 3 historias revelan lo que a veces a nosotros en el camino, aún siendo cristianos,
Y aún estando en una comunión o cercanía con Dios, en algún momento nos puede pasar. Algo pasa a veces en el camino, en nuestra vida cristiana, que poco a poco, cuando recién lo conocimos, estábamos alineados, pero poco a poco, conforme van pasando los años en nuestra vida, algo sucede y nos vamos apartando una y otra vez de Dios. Nuestro amor hacia Él y nuestra comunión con Él, cada día, cuando no la mantenemos, empieza a enfriarse. Nuestra relación con Dios empieza a disminuir y a veces terminamos perdiéndonos en el camino, y a veces estamos perdidos aún estando en la misma casa de Dios. Estas tres historias revelan el corazón de Dios, revelan cómo Dios está interesado en nosotros, nos revela la fidelidad que Dios tiene aún y a pesar de nuestras decisiones. Y aquí nos revela tres historias, tres momentos. El primero de ellos dice la palabra, Lucas capítulo 15, versículos del 1 al versículo 7, dice lo siguiente: y se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Revela una historia simple y que de hecho nosotros conocemos hasta un canto que habla de las 100 ovejas, pero no sé si te has detenido en algún momento a pensar. Yo sé que pensamos normalmente en el corazón de Dios, cómo está interesado en nosotros, pero ¿te has puesto a pensar en la razón por la cual esa oveja se perdió? ¿Te has detenido a pensar cuál es la razón de que esa oveja se haya apartado del pastor, del rebaño? Conocemos el corazón de Dios, conocemos que el corazón de Dios es un corazón amoroso, misericordioso, que busca al perdido. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué se pierde la oveja? ¿Por qué razón se fue? Y yo estoy seguro, casi seguro, que una de las razones por la cual esta oveja se perdió fue porque dejó de escuchar ¿qué? La voz de su pastor. Amén. Yo estoy seguro, imagino ese momento. El pastor está llevándolas por el valle, van esas 100 ovejas, ellas van siguiendo al pastor, él va adelante, escuchan su voz, pero en algún momento del camino, esa oveja distraída agacha su mirada y empieza a observar pastos en otra parte, alimento en otro lugar, y empezó poco a poco a dejar de escuchar la voz de su pastor, la voz de Dios. Y entonces la oveja, sin darse cuenta, ella empieza a apartarse poco a poco, de tal manera de que cuando ella levanta la cabeza y ve dónde está, se da cuenta de que ni el pastor ni el rebaño está allí. Y yo sé aquí que ustedes dirán: no, pues aquí yo conozco que hace 15, 20 años esta iglesia estaba con 100, 200 personas, y muchas de esas ovejas dejaron de escuchar la voz del pastor, la voz de Dios, y se apartaron y están en el mundo. Y podemos decir: es él, ella, esta familia, la otra. Pero el asunto no son ellos. El asunto somos nosotros, que a veces
dejamos de escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro pastor, porque empezamos a observar, entre comillas, mejores pastos o mejores cosas fuera del entorno y del cuidado del pastor. Y cuando ya llegamos en nuestra vida a ese momento caótico como a veces vivimos, donde ya no podemos más, y entonces ahí levantamos la mirada y decimos: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro cuando nos hemos apartado de Él? Pero a veces nos perdemos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos perdemos? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué deja uno de escuchar la voz de Dios? Porque va perdiendo, conforme pasa el tiempo, la sensibilidad de la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Nuevamente redireccionar nuestra vida. Él está interesado en ti. Si te has apartado, si has perdido tu comunión con Él, si has perdido ese deseo ferviente de buscarle, es nuevamente escuchar su voz. La segunda historia habla de una mujer que se acaba de casar y que le entregaron un dote, es decir, le entregaron unas cosas, y entre ellas unas monedas que tenía que ella que cuidar y proteger de forma cuidadosa. ¿Y qué pasa con esta mujer? Por un descuido, dice la historia, que sin darse cuenta, ese regalo que le había sido entregado en la boda, una de las monedas que era muy valiosa, se le pierde. ¿Qué hace la mujer después de saber que se le perdió? Dice la palabra que busca diligentemente aquello que se le perdió. Yo quiero preguntarle a usted, ¿alguna vez se le ha perdido algo valioso que considera verdaderamente valioso? Recuerdo hace muchos años, perdí yo algo muy valioso, un billete de 50 pesos. Cuando estábamos, me acuerdo, en Santa Rosalía, y mi esposa me dijo: ¿dónde lo perdiste? ¿Dónde lo dejaste? Era para comer. Y la verdad, pasaron los años, pasaron 3 años, y encontré el billete, y apareció en una chamarra metida en la bolsa, pero no lo encontramos ya en Santa Rosalía, lo encontramos en Empalme, en otra iglesia. En su momento era algo muy valioso. ¿Por qué? Porque era para comprar comida. 50 pesos antes, eran 50 pesos, valía. Pero a veces perdemos nosotros algo valioso simplemente por descuido. Y a veces perdemos algo porque no lo consideramos valioso. Yo quiero que te detengas aquí, porque aquí, si hubiera personas que no son de la iglesia, yo pudiera decir otra cosa, pero sé que somos personas que hemos caminado con Cristo. Pero algo que a veces perdemos, hermanos, es que dejamos de darle valor. Le dejamos de dar valor a las cosas que son de Dios. ¿Por qué la gente deja de asistir a la iglesia? ¿Por qué la gente deja de orar? ¿Por qué la gente deja de servir? ¿Por qué la gente deja de interesarse por Dios? ¿Sabe por qué? Simplemente porque eso ha dejado de ser valioso o importante. Por eso, y yo puedo decirlo desde mi trinchera, que en algún momento, aunque haya estado, a veces, he perdido eso que verdaderamente era valioso para mí, y era mi comunión con Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que busquemos diligentemente aquello que hemos perdido, y que nuevamente encendamos esa luz en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, y le demos valor a aquello que verdaderamente es importante. Amén.
Es importante buscar a Dios. Amén. Perdón, no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero decirles lo siguiente. Espero que me entiendan. Necesito decirles esto. Hace estos meses que han transcurrido desde febrero hasta la fecha, en la iglesia intentamos hacer algo, un cambio, porque la gente viene los domingos a la iglesia, pero la gente, las personas normalmente no oran, no tienen una comunión con Dios. Y quizás, yo no puedo decir, no quiero decir que todos, pero se refleja en la vida de una persona cuando sí tiene una comunión con Dios, porque por sus frutos, dice la palabra, serán conocidos. Pero empezamos una etapa en la iglesia desde el mes de febrero hasta la fecha de empezar con tiempo de oración. Tenemos transmisión a las 5:30 de la mañana, todos los de lunes a viernes, y empezamos a hacerlo por un periodo de 21 días. Ese fue nuestro desafío. Intentando que la iglesia, porque no asistían a la oración, los viernes eran 15, 20 personas, y no, en realidad son pocas personas, e intentamos hacer cambio y empezamos a hacer transmisiones los martes y se conectaban las mismas 15, 20 personas, y es porque realmente para muchos no es importante o no es valioso eso, y empezamos a hacer ese cambio ahí, pensando en que se pudiera generar un hábito en las personas, y en verdad empezó a resultar algo bueno. Pero conforme fuimos caminando en ese tiempo de oración en las mañanas, yo, no la gente, yo empecé a darme cuenta de que el detalle de la comunión con Dios era conmigo. Porque normalmente lo decimos, ese hermano no vino a la oración, no está, no se presentó. Pero a veces somos nosotros mismos. Y entonces, en este transcurrir del tiempo, conforme fuimos caminando, luego empezamos otra etapa, seguimos con la oración de la mañana, empezamos a ayunar y estábamos esperando o preparándonos para el domingo de Pentecostés, esperando que sucediera algo en nuestras vidas, y el viernes que cerramos esos 40 días, más 10 que fueron de ayuno, que completaron los 50, el viernes por la tarde, por la mañana, perdón, Dios habla en mi vida de una manera muy simple. Y lo que Dios habla en mi vida y me dice, tú estás orando por una respuesta, tú quieres algo. Y en realidad a veces nosotros oramos esperando algo de Dios, una respuesta a algo que yo creo que necesito. Y entonces Dios habla en mi vida y me dice, no es que tú estés esperando algo de mí, lo único que yo quiero de ti, o lo que yo deseo, y eso fue lo que compartí el domingo en la iglesia, lo único que yo deseo contigo es pasar un tiempo en mi comunión. Porque tú y yo oramos cuando tenemos enfermedad, tú y yo oramos cuando tenemos problemas en casa, tú y yo oramos cuando tenemos problemas financieros. Por cosas así oramos y lo buscamos y fortalecemos nuestra comunión con Dios y decimos, Señor, yo estoy bien, estoy buscando porque estoy esperando esto de ti. Pero Dios, lo que Dios me dijo a mí es, no es eso lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es darle valor a aquello que es importante. ¿Y sabe qué es valioso? Mi comunión con Dios. Oración, la palabra, la búsqueda. Es tan simple esto. Y eso es lo que necesita la iglesia, hermanos. Eso es lo que necesita este lugar, así como lo necesitamos nosotros. Gente, personas que nuevamente le den valor a aquello que es importante, porque a veces estamos pastando en un lugar donde Dios nos está llevando y nos dice, hey, tú tienes que estar aquí, bajo mi cobertura, bajo mi bendición. Amén. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia. Por eso les digo que a veces nos perdemos en el camino. Y no necesariamente porque te hayas ido, hayas abandonado a
hayas apostatado de la fe, no, sino simplemente nos hemos apartado de tener una comunión personal con Dios. Y la tercera historia, y con esto quiero terminar este mensaje, mañana retomaremos de otra manera. La historia que ustedes conocen del hijo pródigo. La oveja se pierde por descuido. La moneda se pierde porque le dejan de darle valor. Pero el hijo pródigo, ¿por qué se pierde? No voy a contar la historia porque sé que se la saben. ¿Por qué se pierde? ¿Saben? Es tan simple. Porque él decidió conscientemente decir: yo ya no quiero nada con Dios. Y a veces en nuestra vida puede pasarnos también eso. Cuando decimos: Señor, ya me cansé de esto, ya no quiero nada, ya. Pero es una decisión consciente. Pero luego que nos damos cuenta de que estar lejos de la cobertura de Dios, lejos de su bendición, nos damos cuenta que quedamos expuestos y vulnerables y decimos: Señor, ¿cuántas cosas he perdido? Porque me he apartado de ti, de tu voluntad, de tu cobertura, de tu bendición. Así que esta noche quiero preguntarles a ustedes: ¿qué creen que es lo que Dios desea para sus vidas? ¿Qué creen que Dios espera de usted? Dios es un Dios de oportunidades. 13 millones, 14 millones de decisiones, y muchas de ellas han sido equivocadas. Y hasta aquí, Ebenezer, Dios ha sido bueno conmigo y ha tenido misericordia, y lo mismo ha sucedido con usted. Quizás para mí son 13 millones. Tengo 37, y si usted me dobla la edad, quiere decir que tiene 26 millones de decisiones. Y quizás algunas de ellas no han sido las mejores. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Y esta noche, yo estoy seguro que Dios quiere comenzar algo nuevo en tu vida. Y quizás tú estás pensando en tu familia, en tu casa o en la iglesia en general, pero el nuevo comienzo no es para los demás. El nuevo comienzo empieza en tu vida. Y quiero decirte que el corazón de Dios, el deseo de Dios para ti y para mí esta noche, y será seguramente en el transcurso de estos días, es que tú y yo volvamos a casa. Amén. Bajo la cobertura y bajo la bendición de aquel que lo tiene todo y que lo es todo para nuestras vidas. Este puede ser el gran momento que Dios ha preparado para usted, y quizás lo único que Dios le pide o desea de usted es que vuelva a casa y vuelva bajo la cobertura de Él. ¿Por qué no oramos y nos humillamos delante de Dios y reconocemos esta noche su misericordia y su fidelidad, su amor, su bondad sobre nuestras vidas? ¿Qué no lo hacemos? Nos presentamos y decimos: Señor, ¿cuántas veces nos hemos equivocado, hemos fallado? Y simplemente, Señor, tú nos has dado la oportunidad una vez más nos das la oportunidad de volver a casa, de volver bajo tu cobertura, de volver bajo tu bendición. Señor, esta noche estamos delante de tu presencia. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque has sido un Dios de oportunidades, y quizás una y otra vez, Señor, no las hemos aprovechado. Y quizás, Señor, esta noche quizás esperábamos algo distinto, algo diferente en nuestras vidas. Pero
Pero tu palabra nos enseña que quizás sí en algún momento te mostraste a tu pueblo, Señor, en el viento fuerte, en el terremoto, en medio del fuego. Pero a veces simplemente, Señor, tú te muestras a nuestra vida en un silbo apacible, en nuestra comunión y en nuestra cercanía contigo, Señor. Aquí están nuestras vidas, oh Señor. Cada uno de nosotros, Señor, sabemos en dónde estamos, en qué momento de nuestra vida nos encontramos y qué necesidades estamos viviendo. Esta noche, Señor, queremos volver a ti, queremos acercarnos a ti, queremos pedirte una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para restablecer nuestra comunión y nuestra cercanía contigo, Señor. Cuánto hemos desaprovechado bajo tu cobertura. Quizás en el camino nos distrajimos, Señor, observando, viendo otras cosas que no eran lo que tú querías para nuestra vida. Quizás nuestros intereses se han inclinado por cosas del mundo. Pero esta noche, Señor, queremos recobrar ese valor que tiene nuestra relación contigo. Queremos recobrar ese ánimo nuevamente, Señor, para volver a caminar contigo. Señor, que tu iglesia, que quienes están aquí, Señor, hoy tú les des la oportunidad de tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, Señor, para comenzar de nuevo, una nueva oportunidad, Señor, para encontrarse contigo y cada uno de ellos, Señor, unidos como familia de la fe, tú puedas mostrar y descender tu poder, Señor, sobre esta iglesia y que en cada uno de los que hoy, Señor, están en este lugar, tu Espíritu Santo, Señor, levante una nueva vida, una nueva experiencia contigo, Señor. Y en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, Señor, esa bendición tuya sea manifiesta y sea visible, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Y en esta noche, Señor, simplemente queremos dar un paso hacia ti. Establece en nosotros, Señor, esa convicción para buscarte. Pero que nuestra búsqueda, Señor, sea genuina, sea real y sea verdadera. Tu palabra dice: y me buscarán y me hallarán. Amén. Porque me buscarán de todo su corazón. Hoy, Señor, en esta noche te buscamos, queremos encontrarnos contigo y sabemos esta noche, Señor, que nuestro corazón nuevamente se vuelve a ti, se vuelve a la cobertura del pastor, bajo el cuidado de aquella mujer y bajo la cobertura del Padre. Gracias por lo que tú has hablado en nuestra vida hoy. Guárdalo, Señor, y permítelo que ello empiece a germinar en acciones, Señor, en nuestra vida. A ti, Señor, toda la honra y toda la gloria y todo el reconocimiento, en el nombre de Jesús. Así lo hacemos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias en esta noche.